2000 años liderando equipos, enseñanzas del management más exitoso es el título de un libro que ha escrito nuestro invitado de hoy. Es el director de la Cátedra de Management de la Fundación La Caixa, don Javier Fernández Aguado, al que ya saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, don Javier, no es un libro de historia, aunque habla de historia, no es un libro de filosofía, aunque no falta en él, no es un libro de religión, dice usted, aunque es el eje central del mismo. ¿Qué es entonces este libro del que hoy hablamos? ¿Cómo lo definiría? Un análisis desde el punto de vista del gobierno de personas y organizaciones para aprender de las múltiples organizaciones de estos 20 siglos nacidas dentro del entorno de la Iglesia Católica a gobernar organizaciones hoy en día. Efectivamente, la Iglesia, además de su resiliencia para responder a las necesidades espirituales en cada momento de la historia de estos 20 siglos, es efectivamente un ejemplo de gestión de personas y de organizaciones, desde cómo se elige un papa, por ejemplo, a cómo funciona una orden religiosa. Cuéntenos cómo lo aborda, cómo lo sintetiza y nos lo ofrece en este libro. El libro contiene 72 capítulos en los que he espigado las enseñanzas desde el punto de vista de gobierno de personas y organizaciones de 16 papas, de los 266 que ha habido, he elegido 16 que me han parecido particularmente brillantes para aprender a gobernar. Y luego de las miles de organizaciones, llamaríamos hoy start-ups, que han existido, he elegido unas cuantas docenas, además de analizar otros hechos peculiares, como la Inquisición, las Cruzadas o los 3 concilios más importantes. Siempre desde este ángulo, el ángulo de cómo mejorar la motivación, la ilusión de las personas que trabajan en un equipo. Reconozco que no me he podido leer las 600 páginas, pero sí he podido contemplar cómo nos propone aprender tanto de los aciertos como de las sombras que también hay en cada persona y cada etapa, ¿no? ¿Puede esto sernos útil, por supuesto, desde hoy, no? En mi opinión, mucho. Aprendemos del pasado, decía Bernard de Chartres en el siglo XII, que somos enanos que podemos viajar sobre hombros de gigantes. Yo lo que he procurado es presentar a algunos de esos gigantes, algunas de sus obras dirigidas al gobierno, por ejemplo, la famosa de Gregorio VII o el Tratado para el gobierno de los príncipes de Tomás de Aquino o de Considerazione de San Bernardo de Claraval, extrayendo las enseñanzas de estos grandísimos genios para la toma de decisiones hoy en día, sea en una multinacional, sea en una pyme. No faltan incluso temas muy actuales, como por ejemplo las fake news a la hora de recordar a Silvestre II, el Papa del siglo 1000. ¿Lo podemos recordar? Efectivamente, temas que se venden hoy como muy novedosos dentro del mundo del management, en realidad han sido vividos y aplicados por la Iglesia Católica a lo largo de 20 siglos, en algunos casos con el mismo nombre, como puede ser el interim, en otros casos han variado los nombres, porque hoy en día el uso habitual es el inglés y previamente era el latín en el caso de la Iglesia, ¿no? Pero los contenidos son exactamente los mismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros superiores de los dominicos hace una definición de puestos en pleno siglo XIII que muchos podrían envidiar para sus organizaciones hoy en día. U otros altos directivos han sido tratados malamente por la historia, como es el caso del citado Papa del año 1000, con algo que hoy podríamos definir perfectamente como una fake news o como, peor todavía, una deepfake, es decir, una falsificación total de la historia. Encontramos capítulos como una feminista anticipada a los tiempos al hablar de Santa Teresa de Jesús, o el auténtico liderazgo es de servicio al hablar de Santa Teresa, o alguien más cercano a nosotros, quizá, que es el padre Pedro Arrupe, con el título que lo dice todo: gobernar es escuchar, motivar y controlar. Efectivamente, en un libro anterior, hace unos años, estudié el management de los jesuitas, en un libro que titulé Liderar Talento Libre, pero me parecía que esa organización tan relevante en la historia de la Iglesia no podía faltar también en este libro, y por eso he focalizado en uno de sus superiores más significativos, el padre Arrupe, que como todo gran personaje tuvo muchas luces y desafortunadamente también
algunas sombras. Y lo cuenta efectivamente en este capítulo muy interesante. Por cierto, hay que decir a nuestros oyentes que al final de cada capítulo hay unas breves y jugosas enseñanzas que dicen frases como las que voy a recordar ahora mismo, algunas de ellas. Convivir implica ceder, el culto a la personalidad resulta desolador, el fanatismo paraliza el pensamiento, descalificar a los otros manifiesta bajeza, gobernar reclama empatizar con los dirigidos, o el poder es afrodisíaco, difícil de domar. Hay muchas de estas afirmaciones que son, si no todas, yo diría que prácticamente todas aplicables al día de hoy, ¿no? A las circunstancias actuales en nuestra sociedad y también a nuestra política. Efectivamente, sin ninguna duda. Cuando uno ve la torpeza de determinados gobernantes contemporáneos, uno no puede dejar de pensar en esos antiejemplos que en el pasado se han dado, sea de un Federico Barbarroja o de un Enrique VIII, ¿no? Desafortunadamente, no siempre la elección de los directivos ha sido la adecuada. Y es muy importante, porque en una organización pequeña, grande, pública o privada, quien gobierna orienta definitivamente el sentido positivo o negativo de ese equipo humano. Estamos hablando de la política, de la sociedad, pero esto también es aplicable al mundo, al funcionamiento del mundo de los negocios o de la economía, ¿no? Por supuesto, es un libro dirigido a cualquier tipo de persona, pero especialmente a personas que tienen responsabilidad sobre otras personas, independientemente de que sea del mundo funcionarial o de la empresa privada, una mercantil, una financiera, da absolutamente igual, porque al final las claves de funcionamiento y toma de decisiones son profundamente semejantes. En este libro, aunque se está hablando pues de los cartujos o se está hablando de los dominicos, en realidad el foco se pone en cómo lograr formarse bien para que las personas que de alguien dependen estén plenamente comprometidas con ese proyecto. Llega hasta nuestros días, efectivamente, los capítulos de este libro. Por ejemplo, os voy a recordar, aquí tengo en mi mesa ahora mismo el capítulo dedicado a Benedicto XVI, donde titula nuestro autor Cabeza y corazón no aseguran capacidad de gobierno. También es un análisis de cuestiones que está viviendo la Iglesia en estos momentos. Sí, el caso de Benedicto XVI es interesantísimo. A mí es un personaje, un intelectual que me ha fascinado desde hace muchísimos años, de una grandísima profundidad, y tuvo el sentido común de reconocer que él no se sentía con fuerzas, que no tenía las capacidades para afrontar retos como los que la Iglesia tenía en ese momento determinado. A mí me parece de una humildad sublime el saber decir eso. Históricamente, y lo abordo también en el libro, el ejemplo más directo es el de Celestino V, que hizo exactamente lo mismo a finales del siglo XIII, es decir, yo dejo el timón a otro porque no me siento con fuerzas para llevar esta barca tan compleja. Recordando, por ejemplo, a Pablo VI, recuerda cómo habló de la historia de la humanidad, que se resume en dos palabras: miseria del hombre y misericordia de Dios. La Iglesia en estos 20 siglos ha demostrado casi ser la única institución que se reinventa, que se adapta a cada tiempo, esa resiliencia de la que hablábamos al comienzo. Sí, en mi opinión hay dos factores. Uno, innegable, intangible, que es ese carácter espiritual, la promesa de su fundador, de las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Este es un factor sobrenatural, pero hay otro, que es el que yo analizo en el libro, que es la capacidad de muchas personas de saber reinventarse. Es muy significativo que desde los primeros eremitas que analizo, San Antonio, San Pacomio, etcétera, hasta fenómenos tan interesantes como Jesu Comunio o Hakuna, por hablar de dos fenómenos contemporáneos muy relevantes, pues el fondo, el core business, digamos, el mensaje es exactamente el mismo, pero la capacidad de reinventarse, de comunicar, es absolutamente sublime. Creo que no hay organización en el mundo de la que se pueda aprender tanto. En otros libros yo he analizado pues el Egipto faraónico o la Roma imperial, pasando por el Tercer Reich o el Partido Bolchevique, y aseguro que he quedado fascinado por la cantidad de enseñanzas que se pueden extraer
de la Iglesia Católica para este tema específico de gobierno y compromiso de recursos humanos. Por lo tanto, ¿qué nos diría desde la actualidad, que estamos siempre con prisa, siempre mirando hacia el futuro? Quizá nos hace falta parar, hacer una pausa, mirar hacia atrás, recoger de alguna manera las enseñanzas del pasado y decir, bueno, lo bueno y lo malo, pero recoger los frutos de lo que hemos vivido en estos últimos siglos y mirar así hacia el futuro. Quizá es el momento de hacerlo. Pienso que sí. Creo que vivimos en una civilización del ruido, en una civilización de la prisa. Todo es para ayer y para gobernar bien y para tomar decisiones adecuadas, personales y corporativas, es oportuno detenerse. En este libro se pueden encontrar ejemplos positivos y negativos de cómo el decidir con excesiva celeridad o el no contar con los directivos adecuados o el no ser el directivo que vive lo que dice. Por ejemplo, el ejemplo de Lutero, que lo pongo como un revolucionario que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. No, es decir, hay que reflexionar sobre toma de decisiones personales, sobre toma de decisiones colectivas, y se puede avanzar mucho más deprisa después de haberlo pensado. Esto, incluso un personaje que cito en el libro, tan penoso intelectualmente como Nietzsche, él recomendaba, dentro de las 2 o 3 cosas que tienen una cierta lucidez en su pensamiento, él recomendaba que periódicamente hay que salir del río de la vida, tomarse un tiempo, reflexionar para volver a embarcarse en ese río de la vida, pero con un sentido de la existencia mucho más claro. Me parece, por tanto, que esa decisión de tomarse un tiempo para el silencio también en las decisiones es muy, muy relevante. Don Javier Fernández Aguado, no tenemos tiempo para más, pero sí para felicitarle y por habernos acercado a este libro, a estos 2000 años liderando equipos que ha analizado en este volumen de enseñanzas del management más exitoso, como ha subtitulado, y que realmente suscita nuestro interés y el interés seguro de muchos de nuestros oyentes. Gracias y felicidades por esta obra. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Buenas tardes.